2018 fueron atendidos 4.131 casos de violencia hacia niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Existen niños, niñas y adolescentes que viven maltrato físico, maltrato emocional, negligencia y abuso sexual. El 79% de los maltratos y abusos pasan más de una vez. Ahora, ¿qué queremos decir los niños, niñas y adolescentes para lograr una vida libre de violencias? Que respeten nuestros derechos. Que nos hablen. Que nos escuchen. Que nos den el ejemplo. Y que entre ustedes también se traten bien. Porque si nos comprometemos, podemos elegir un camino diferente. Queremos poder mirar hacia el futuro. Por una vida libre de violencias. Muy bien, nos acompaña Marisa Lindler, presidenta del INAO. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muy gráfico además el spot que veíamos recién, y agreguemos que el 93% de los casos de violencia ocurren dentro del núcleo familiar, que ese es un dato brutal también. Justamente creo que esta campaña es de alguna manera una contribución a la sociedad toda a reflexionar sobre las situaciones de violencia que llevan a extremos como los que acabamos de escuchar, de presenciar en el día de ayer, y que desparraman situaciones muy complejas en la vida de los niños y sus familias. 5 hijos tenía. Esta mujer salía de dejar a su niño de 1 año en un CAIF. La conmoción que se genera en el entorno de esa familia, con esos niños, pero también en la comunidad, es muy, muy fuerte, muy y genera daños que realmente hay que trabajar con los niños, con la familia. Esta campaña tiene que ver con esto. Esta campaña es hecha por los niños, niñas y adolescentes. Esto está en el marco de los 30 años de la Convención de los Derechos de la Niñez, y estamos de alguna forma trayendo la voz de aquellos que cotidianamente viven o sufren situaciones de violencia. Nos parece que es muy potente la voz de los niños y de las niñas, planteándonos a los adultos que en definitiva es nuestra responsabilidad, que esto que implica respetar, que implica escuchar, que implica pensar en resolver los conflictos de otra manera. Ellos lo han trabajado en talleres, más de 100 niños y adolescentes participaron para elaborar esta campaña, con lo que surgieron de esas intercambios que tuvieron, donde reflexionaron sobre sus vidas, plasmaron en los muros. Esto tiene que ver con una propuesta, que es una propuesta de algunos artistas que en este caso contribuyeron a poner la violencia contra la pared, y por lo tanto se pintaron 2 muros en Colón. Esto tuvo que ver también con la participación del municipio, que cedió los muros, y con un muro que se pintó en un centro de ingreso de varones, que si ustedes vieron en las imágenes es un mural gigante, que realmente tiene una fuerza muy, muy potente para que se transmita esto, que de alguna manera hay responsabilidades por parte de los adultos, y hay responsabilidades por parte del Estado también para mejorar sus respuestas. Te pregunto, porque vemos cómo la respuesta del Estado ante una situación de violencia doméstica, sea una mujer, la implantación de las tobilleras, la guardia, la vigilancia, con los niños, ¿están más desprotegidos todavía que las mujeres? Justamente el darles voz tiene que ver con esto. Es mucho más difícil porque mayoritariamente las situaciones de violencia en los niños, en las niñas, se producen en su entorno familiar. Es en el ámbito cercano de relación, en aquellos que deben y tienen la responsabilidad de cuidarlos y de proteger su desarrollo, es donde se producen estas situaciones. Por lo tanto, un aspecto central es
generar la confianza para que los niños y las niñas con referentes afectivos cercanos, con aquellos que de alguna manera también viven en su entorno a través de los centros de educación, de los centros de salud, en todo lo que son las propuestas de trabajo que se generan socioeducativas desde el INAU, puedan tener la posibilidad de hablar, de contar lo que les pasa. Y también de llegar a tiempo, porque si ustedes veían las cifras, las situaciones de violencia vinculadas al ámbito doméstico no aparecen en un primer episodio. Se dan y de alguna manera se detectan cuando ya hay una continuidad en el tiempo de estas situaciones y donde poner en palabra es absolutamente importante. Para nosotros el tema de que sean los propios niñas y niñas las que estén hablando de estas situaciones tiene un impacto, creemos nosotros, muy importante. Marisa, ¿qué dicen los niños sobre las prácticas de violencia? Porque a veces uno se va a extremos, pero hay prácticas que quizás son mucho más cotidianas de lo que uno se imagina y que son vividas por ellos de esa manera, ¿no? Como violentas, como agresivas. Básicamente, en primer lugar, acabamos de presentar intersectorialmente una encuesta de nutrición, desarrollo y salud, donde mostraba a partir de esta encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística que el 53% de los entrevistados en esta encuesta de carácter nacional presenta o habla de pautas de disciplinamiento. Es decir, la violencia es multicausal, pero además tiene múltiples expresiones. Las formas en las cuales se generan los aprendizajes para convivir y para resolver conflictos, porque en una sociedad y en una familia y en cualquier relación interpersonal hay diferencias que hay que dirimirlas. Es de alguna forma vivir y desarrollarse es una negociación permanente. ¿Cómo generar aprendizajes para poder revertir esto? Bueno, está en todo esto que los chiquilines nos están planteando, que es escuchar, que es respetar, que es de alguna forma acompañar para crecer. Los niños cuando se generan vínculos, nosotros decimos socioeducativos, con los que trabajan habitualmente en estos proyectos, en los ámbitos de salud o educación, y encuentran a alguien con el que poder tener confianza, pueden empezar a hablar. Y lo que plantean son situaciones muy diversas, es decir, estamos hablando de distintas formas de manifestarse la violencia, lo veíamos en el dato estadístico. Violencia. En el dato estadístico el mayor porcentaje es el maltrato emocional. Bueno, pero esa es la pauta de alguna manera que genera el aprendizaje justamente de cómo generar una resolución de conflictos. El maltrato emocional parte de la base del grito, de humillar, de poner en un lugar que de alguna manera desacredita, y que eso también genera elementos que luego pasan a ser parte de las formas en las que yo aprendí a colocarme frente a la vida y a los problemas. El maltrato emocional puede tener consecuencias realmente muy graves, tanto o más inclusive a veces que el propio maltrato físico, porque deja huellas muy profundas. Por lo tanto, esto que nosotros decimos, cómo nos comunicamos, cómo hablamos, cómo tenemos la posibilidad de generar aspectos que hay que trabajarlos con los chiquilines, porque frente a estas situaciones ellos sienten miedo, también sienten aspectos que son absolutamente legítimos, que es, bueno, ¿qué pasa si yo denuncio a quien de alguna manera, primero, es mi vínculo, mi referente afectivo, emocional, quien me cuida? ¿Qué va a pasar conmigo? Y muchas veces las soluciones son soluciones también revictimizantes a la hora de tomar decisiones frente a situaciones que se denuncian como violencias, porque muchas veces es necesario desvincularlos de los ámbitos familiares y afectivos. Y eso también es una nueva situación de violencia que tienen que presenciar, que tienen que vivir. Por lo tanto, nosotros apostamos a las respuestas, que es la detección, la atención, la reparación, pero fundamentalmente a estos mensajes que nos deben cuestionar como adultos responsables y que de alguna forma
tenemos que procesarlos como sociedad porque nos jugamos mucho como sociedad y fundamentalmente en lo que implica el tema de mejores condiciones de vida. Marisa, a todos los ministros y ministerios se les exigen cifras, números, ¿no? Como para de alguna manera evaluar. Pregunto, estas campañas, ¿no? Que obviamente seguirán, ¿tienen algún impacto? ¿Tienen impacto? ¿Ustedes miden el impacto que tienen estas campañas? ¿Se puede medir en la violencia hacia los niños? Nosotros lo que vamos visualizando, para eso hay que hacer encuestas específicas, no las tenemos aún, pero sí tenemos algunos indicadores frente a las campañas en general, se incrementan las denuncias, esto es aspectos que suelen suceder sistemáticamente, en este caso denuncias que se presentan directamente al juzgado o que se presentan en los distintos ámbitos educativos, en la medida que son los niños los que van generando estos puentes y que se van reflejando en estas situaciones, también se les está habilitando a poder hablar y que eso es lo más importante, es decir, abrirle una puerta para que puedan plantear lo que les está pasando. Y realmente contribuir además a lo que es un cambio cultural, porque digo, por tantas décadas uno heredaba de que había una manera de educar o que era lo efectivo y que no era lo efectivo. Uno ve a veces cómo son en los países nórdicos de primer mundo, que tienen sus metodologías de crianza, que a veces son tan distintas también a las que se pueden ver en otros países. Es decir, también es un tema de cultura, de educar, para criar, de educar en la no violencia. Esto lo estamos haciendo a lo largo y ancho del país en todos los centros de primera infancia. Uno de los aspectos que hemos colocado como tema central es las parentalidades comprometidas, el generar procesos de trabajo con las familias en cuanto a lo que tiene que ver con esto de ese camino tan complejo, maravilloso pero complejo, que es ser mamá o papá, y cómo contribuir desde los centros para generar elementos que a veces hasta la propia voz en la que nos dirigimos a los niños importa, cómo lo pueden sentir. Esto de trabajarlo desde la primera infancia, nosotros hemos colocado este tema como un tema muy importante, presentamos hace pocos meses la guía para los operadores de primera infancia para la detección de las violencias, pero fundamentalmente en esto que implica nuevas formas de relacionamiento, donde cada uno desde su lugar, desde sus diferencias como persona, pueda relacionarse y negociar aspectos que hacen a la vida cotidiana. Marisa Lindner, presidenta del INAU, el hashtag también de esta campaña que se acaba de presentar es Vida Libre de Violencias, así que también a través del hashtag pueden estar siendo participantes activos.